Muchas bendiciones, amigas, amigos. Hoy vamos a hablar de Platón y el diálogo entre Sócrates y Critón. Platón y el diálogo entre Sócrates y Critón es un elemento que yo considero que se circunscribe al punto en el cual ya ha pasado lo que es la conocida apología de Sócrates. Ya en este punto, sin duda alguna, Sócrates ha tenido la oportunidad de alguna manera demostrarle a su jurado que realmente no había ningún tipo de elementos de convicción en contra de él, y el jurado ha decidido darle una oportunidad que no acepta. Entre otras cosas, no acepta irse de Atenas. Nada que ver. Y mucho menos dejar de hacer lo que siempre ha hecho en Atenas, que es buscar la verdad. Reflexionar, hacer reflexionar a los jóvenes para encontrar la verdad. Recordemos que Sócrates nos decía: solo sé que no sé nada. Y hay unos elementos en el diálogo entre Sócrates y Critón, en el cual Critón comienza a hablarle a Sócrates la importancia de que él tiene como su amigo, lo importante que es para él Sócrates. Inclusive le dice Critón que es capaz, en ese diálogo que tienen Sócrates y Critón, le dice que es capaz de entregar sus bienes como fianza, ¿no?, para otorgarle la libertad a Sócrates. Sócrates respecto hace reflexionar a Critón, le da unas reflexiones a Critón en cuanto a hacer el mayor bien. Hoy en día, cuando observamos a Gadamer, cuando comenzamos a leer las enseñanzas de Gadamer, realmente podemos entender que Gadamer, hay una sincronía muy importante entre Platón y el filósofo Gadamer, cual vivió más de 102 años, prácticamente completamente el siglo XX y parte del siglo XXI. Digamos, hay una cierta vinculación importante, porque cuando es entrevistado Gadamer nos habla de la importancia de la moral, de entendernos entre nosotros como un valor moral más allá de los efectos de la lingüística y la diversidad del lenguaje. Entonces Sócrates le deja bien en claro a Critón que la importancia de hacer el mayor bien posible ante todas las cosas. Sócrates discierne en torno a que, bueno, alguien podría decir que es justo responder con mal a quien ha hecho mal, pero le hace reflexionar Sócrates a Critón: ¿sería eso realmente justo? ¿Sería eso realmente correcto? Realmente Critón le habla de los bienes, de sus bienes materiales, y que de alguna manera podrían con sus bienes materiales ayudar a salvar a Sócrates, ¿no? Porque Sócrates prácticamente estaba condenado porque él de alguna manera no aceptó retrotraerse en su apología. Entonces ya en este diálogo con Critón está técnicamente condenado, y se habla de la llegada a un barco, y que a partir de la llegada de ese barco Atenas iba a proceder lo que era la ejecución de Sócrates, ¿no? Se habla, entre otras cosas, de salir de Atenas, porque de alguna manera los acusadores entre otras cosas, los acusadores de esto, hay que retrotraernos un poco, ¿no?, a lo que fue la apología de Sócrates. Los acusadores de Sócrates
Señalaban que él en cierta forma enseñaba cosas a los jóvenes que iban en contra de las leyes, o en cierta forma los pervertía. Entonces, una de las alternativas era salir de Atenas, algo que no tenía para nada contemplado Sócrates. Critón le insiste a Sócrates que se salve en este diálogo, lo invita a salvarse, lo invita a que tiene el poder para salvarse. Al respecto, Sócrates le dice que soñó con una dama vestida de blanco que le invitaba a tierra fértil. Imagínense ustedes. Prácticamente ya había tenido un sueño revelador Sócrates, en el cual la dama, seguramente representando la muerte, lo estaba invitando a tierra fértil. Y es que recordemos que ellos en su tiempo creían en el Hades, una tierra donde llegaban prácticamente paradisíaca, y allí eran valoradas sus obras terrenales, ¿no? Entonces, por eso Sócrates, entre otras cosas, hacía énfasis en realizar el mayor bien posible, algo que está muy concatenado, sin duda alguna, con las enseñanzas del Maestro Jesús, cuando inclusive el Maestro Jesús nos revelaba la importancia de que si te golpean una mejilla, pongas la otra. Bueno, ya vemos que también aquellas personas que desean hacer el mayor bien, en cierta forma hay cierta coincidencia, ¿no?, entre el destino que le tocó vivir a Sócrates, tiene cierta relación con el destino que le tocó a vivir al Maestro Jesús, porque el Maestro Jesús, sin duda alguna, también tuvo que soportar un juicio bastante injusto, por cierto, en donde pusieron un delincuente, pusieron al pueblo a escoger entre un delincuente y al Maestro Jesús, quién debía pagar, quién debía ser crucificado. Y en cierta forma Poncio Pilato se lava las manos con respecto a la crucifixión del Maestro Jesús, pero increíblemente aquellos que habían recibido mayor bien, mayor bendición, las enseñanzas del Maestro Jesús, son los que sabían todo el poder que tenía el Maestro Jesús, el poder para hacer el bien, de transformación, y a pesar de ello comenzaron a gritar que deberían de liberar a Barrabás, algo que ha quedado inclusive reflejado no solamente en películas, sino hasta en canciones de salsa, ¿no? Liberen a Barrabás, imagínense ustedes. Y de esa manera crucifican al Maestro Jesús. Ahora bien, algo que el Maestro Jesús sin duda alguna tenía claro, que era parte de su destino, ¿no? En el caso de Sócrates, también decide morir por lo que él considera que es justo, por lo que él considera que es correcto, que es hacer el mayor bien posible. Critón le insiste a Sócrates que se salve. Y llega una parte bien importante, que es la justicia y la patria. La justicia y la patria habla en este diálogo entre Critón y Sócrates. Ya Sócrates haciendo una analogía a las leyes y una hipotética conversación con las leyes de Atenas. Dice Sócrates que tenía más de 70 años viviendo en Atenas y que tuvo oportunidad de irse a otra ciudad, jamás lo hizo. Por lo tanto, por lógica simple,
no había sido tan malo su estadía, porque aún habiendo tenido oportunidad de irse a otras tierras, jamás lo hizo. Ese es un elemento que destaca Sócrates de Atenas, más bien de valoración a la patria, porque dice Sócrates en este diálogo con Critón que ante todas las cosas, si la patria llama a la lucha por la patria, hay que ir a luchar por la patria. Si la patria te llama a un juicio, hay que atender al juicio, hay que responder al juicio. Ante todas las cosas, parte de la filosofía de Sócrates es responder a las leyes, ser muy serio con respecto a la atención que se le dan a las leyes. Y bueno, al respecto, Sócrates menciona que todo ciudadano en cualquier momento, en el caso de Atenas, y es algo que hoy en día en tiempos transmodernistas es coincidente, hay una gran coincidencia. Sócrates revela que ante todas las cosas la persona tiene la posibilidad en cualquier momento de salir de la ciudad. En el caso de él no lo hizo, inclusive decidió tener hijos. Porque según sus propias palabras, en realidad consideraba la ciudad algo verdaderamente bueno, digno, magnífico. Entonces, que nunca prácticamente se había alejado de la ciudad y menos lo iba a hacer en ese momento de su vida. Sócrates en el diálogo con Critón nos habla de la justicia y la virtud. Hay un elemento ya de este diálogo, pudiera llamarse metafísico, ¿no? En términos de Augusto Comte, filósofo sociólogo Augusto Comte, también en términos de Thomas Kuhn pudiéramos hablar de que hay un elemento verdaderamente de pseudociencia, alquímico, ¿no? Muy bien en lo que es la idea de la alquimia de Thomas Kuhn, cuando realmente Sócrates empieza a hablar de que las leyes, hace una alusión a que las leyes de Atenas pudieran irlo a buscar al Hades, es decir, que con su muerte no concluía la vida. Estaba hablando en cierta forma ya en términos metafísicos, digamos en términos de proyección del alma. Entonces se iba a reunir seguramente en el Hades con los dioses. Dios Zeus, en este punto hay que hablar nada más y nada menos, Dios Zeus, que al respecto cuando se hace referencia al Dios Zeus, de alguna manera, en cierto punto, en cierto momento de su vida, Sócrates llegó a decir que él estaba en la tierra, en cierta forma realizando la labor para cumplirle al dios Zeus. Entonces nos revela Sócrates en el diálogo con Critón de que las leyes lo iban a perseguir hasta allá, hasta el Hades. Entonces, hasta inclusive en el Hades, él iba a tener que rendir cuenta de sus acciones. Esto nos indica un poco la que era la conciencia legal, lo que era la conciencia de respeto hacia las leyes que Sócrates como ciudadano ateniense poseía. Y desde esta perspectiva, entonces, no existe ningún escape a las leyes. Y no hay duda que, desde esta visión, hacer cumplir las leyes
es la virtud para Sócrates. Era la virtud máxima para Sócrates. En resumidas cuentas, amigas, amigos, la patria para Sócrates tenía mayor rango de valor y fuerza que la familia, los amigos y los deseos personales. Digamos, desde el punto de vista jurídico, Sócrates tiene toda la correspondiente certidumbre, certeza. Y al respecto, el Código Civil nos señala, y es jurisprudencia reiterada, que toda persona debe necesariamente conocer las leyes de su país. Y al respecto, el Código Civil nos declara que el desconocimiento de las leyes no implica su incumplimiento. Es decir, una persona no puede alegar que desconoce las leyes, que por lo tanto que sencillamente por desconocer las leyes es inocente de una acción que haya realizado. Al respecto, recuerdo unos jóvenes en una universidad, los encontraron unidos de una forma, abrazados, una forma que la autoridad universitaria no lo consideró adecuado, y ellos dijeron que eso no lo conocían. Ellos no sabían que abrazarse y estar juntos no era pertinente en la universidad. Pero es algo tácito, es algo que es sobreentendido. En una universidad y en el medio civil se debe de tener, en el medio público, una actuación bien correspondiente a lo que es la costumbre, sobre todo la normativa jurídica, sobre todo lo concerniente a no realizar actos lascivos. Algo que quizá ellos en medio de su juventud desconocían, pero eso no los eximió de que les llamaran la atención en la universidad, especialmente la autoridad directa que ejercía cierto control sobre ellos. De esta manera, amiga, amigo, es un honor citar a Platón en el diálogo Critón-Sócrates, donde nos invita a realmente entender la importancia que tiene un juicio y, en términos de Karl Popper, pudiéramos decir, el filósofo Karl Popper, que la ciencia avanza en la medida que se aplica la falsación a la ciencia, es decir, en la medida que se logra ir descartando los conocimientos, lo que no es cierto. No hay duda de que, interpretando a Karl Popper y citando a Platón en el diálogo Sócrates-Critón, es necesario hacer referencia a que jamás ni nunca Sócrates falsearía la autoridad y las leyes, y mucho menos un juicio, y sobre todo el resultado de un juicio que fue en su contra, porque realmente, según palabras de Sócrates, no tendría cómo explicárselo a aquellos que se acerquen a él. ¿Cómo explicarle que él logró revertir un proceso? Y al respecto, en el derecho siempre se habla de la sentencia definitiva, la sentencia firme y la sentencia definitivamente firme, y que por supuesto son de obligatorio cumplimiento. En tiempos transmodernistas hay ciertas coincidencias
Normalmente se estipulan 2 tribunales, primera, segunda instancia, y el Tribunal Supremo, o en algunos países se le denomina Corte Suprema de Justicia, en donde las personas tienen oportunidades ante una sentencia definitivamente firme de exponer todos sus alegatos y pruebas y así probar o no su inocencia. No hay duda que Gadamer y Sócrates están vinculados. Cuando se habla de la hermenéutica de Gadamer, este filósofo alemán nos invita a que mantengamos la moral, y que es un deber moral sabernos comunicar. Es un deber moral sabernos comunicar, y el ejercicio de ese deber moral nos debe llevar a la comprensión a través del diálogo, por supuesto, haciendo énfasis en el lenguaje. Gadamer, Sócrates, Platón y Critón, el día de hoy interrelacionados en este análisis, macroanálisis que estamos realizando sobre esta maravillosa obra que estamos concatenando con este maravilloso filósofo Gadamer, que realmente en su obra hermenéutica nos invita, entre otras cosas, a la apreciación, a la percepción de la estética, más allá de la dialéctica marxista, a la integración de los valores y sobre todo a la moral, algo que coincide perfectamente con lo que es la visión de este maravilloso texto expresado por Platón en el diálogo Critón-Sócrates. Bien, amigas, amigos, recuerden, este fue hoy, digamos, su mensaje de luz expresado por Enrique. Estoy para apoyarlos cada día desde mi grupo de Facebook, Pensamiento Dorado y Pensamiento Diamante. Muchísimas gracias a todas y todos y muchas bendiciones.